Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 23 de enero de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Todos los pueblos del mundo tienen una cosmovisión de su origen, generalmente mítica, así como del mundo. Los náhuatl tenían una fantástica fábula que engrandece su linaje y lo diviniza: la leyenda del quinto sol. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de la bienvenida a nuestro distinguido invitado, licenciado Carlos H. Huerta. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho. Es catedrático universitario con acentuación de Amparo y es un auténtico amante de las culturas mesoamericanas, además de la historia. Carlos, buenos días. Buenos días, doctor Vázquez Álvarez. Buenos días, Radio Escuchas. Un honor estar aquí. Gracias. Y bueno, Carlos, pues tú nos enviaste la música de fondo que vamos a estar escuchando hoy, que es muy apropiada para el tema. Es la de Quetzalcóatl viaja al Mictlán. Esta música tiene mucha magia, ¿no, Carlos? Así es, doctor Luis Alberto, Radio Escuchas. En mis 50 años de vida, yo la escuché por primera vez hace 40, siendo yo un niño. Es un músico, un artista mexicano que todavía lo tenemos, tiene 65 años. Pues imagínense, pues hace 40, pues era un chamaco, ¿no? Entonces, que combinaba el teclado con instrumentos prehispánicos, unos reencontrados y otros reconstruidos por él mismo. Entonces, vamos a adentrarnos a pues a esta leyenda del quinto sol, pero es importante establecer dos conceptos fundamentales. Les digo, yo soy abogado, pero de no haber estudiado leyes me hubiera inscrito en la licenciatura en antropología e historia, porque este es un tema muy apasionante y reafirma mucho nuestra mexicanidad. Entonces, hablar de nuestra cultura tan vasta y tan vasta con B labial, que significa amplio, completísimo, es hablar de precisamente todos los pueblos que conformaron la parte de Mesoamérica, que hay que ubicarlo primero que nada geográficamente. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros, desde la planicie, se puede decir, del meridional de Zacatecas y un cachito de la Sierra Madre Occidental de la parte de Durango, hacia el sur y adentrándonos todavía un poquito más hacia Centroamérica. Inclusive todos estos pueblos que estaban entre los nahuas, entre los mexicas, aztecas, los otomíes, los totonacas, los mayas, ni se diga, llegaban hasta penetrar hasta por el ámbito, ya no digamos Guatemala y El Salvador, inclusive hasta Nicaragua y un buen tramo de Costa Rica. Entonces era un imperio vastísimo y nos encontramos con muchas costumbres y sobre todo creencias religiosas en común. Pero también tenemos que distinguir dos puntos que considero fundamentales. Este programa, Radio Escuchas, Luis Alberto, vamos a empezar a atar muchos cabos sueltos que se quedaron pendientes en los programas que anteceden a que yo los escuché con mucha atención y sobre todo respeto de la doctora Cervantes, que no la conozco, pero mis respetos, doctora, donde quiera que ande, y vamos a tratar de unir esos lazos de la historia. Bueno, como tú decías, Luis Alberto, la historia de la humanidad, todos tienen sus religiones, tienen sus mitos y leyendas. Hablar de mito es hablar de un hecho que se coloca entre episodios de la historia, episodios ciertos, pero que se asocia por lo general a una imagen de seres superpoderosos, con temas religiosos necesariamente. Y allí es donde se queda la duda hasta dónde es cierto, hasta dónde es verdad, porque como decimos los abogados, tenemos ciertos datos de prueba de ciertos acontecimientos que son comprobables fácticamente, pero otros es echarle un poco la imaginación, es hablar de un tema que es magia y religión. Y la leyenda, bueno, pues ya la leyenda más bien son díceres de los que se transmiten de padres a hijos de un hecho histórico
que a veces puede ser cierto, a veces puede ser no comprobable así bajo ciertas reglas de la lógica y de la razón. Y ahí es donde se derivan muchas leyendas. Por ejemplo, hablando de la Revolución Mexicana, se habla que Pancho Villa fue semilegendario, se le atribuyen muchas cosas, muchas aventuras, lo mismo de Zapata, y lo mismo pasa con civilizaciones europeas a las que honestamente nosotros como mexicanos no tenemos nada que envidiarles. No tenemos nada que envidiarle ni a los teutones, ni a los nórdicos con sus leyendas de vikingos, del reino de Asgard, ni tampoco a los celtas, una civilización muy interesante que me gustaría poder estudiar más a fondo algún día. Entonces, cuando vemos una religión oriental, tradicional, habla de que Dios, el hombre es creado por Dios o dioses y se debe a esa divinidad. Acá es al revés. Bueno, sí el hombre es creado por un Dios, pero Dios también se debe a esos hombres. Entonces, de ahí de que lo que conocemos como los chamanes, los brujos, hechiceros, pensaran que tenían este contacto con el más allá, con esa magia cósmica, interpretaban los fenómenos de la naturaleza. este, los mayas y los aztecas, pues ni se diga, eran buenos astrónomos, quizá los aztecas mexicas un poco más dedicados al arte de la guerra, pero por un mandato divino. Entonces tenían sus observatorios, tenían pues un equivalente a un telescopio, pero tenían cálculos de las constelaciones, las estaciones del año, inclusive, doctor Luis Alberto, no sé si, yo creo que sí lo sabes, te habla que inclusive ellos tenían sus calendarios para sus temporadas y cambio de estación más exacto que nosotros, que inclusive no tendríamos la necesidad, como nosotros ocurrió el año pasado, de agregarle un día más al mes de febrero, lo que conocemos como el año bisiesto. O sea, sus calendarios eran todavía un poco más precisos. Sus siglos concretamente eran de 52 años, con ciclos lunares, con ciclos solares, y por eso hablar así de la leyenda del quinto sol es que el sol significaba no solo el poderío, significaba también el inicio, el nacimiento y conclusión de una época. Entonces, es hablar un poco de esa magia, es un poco hablar de esos fenómenos de la naturaleza, asociarlos con animales poderosos. Y de ahí, por ejemplo, y si los centramos un poquito aquí en Coahuila, bueno, Coahuila no forma parte de Mesoamérica, forma parte de una región muy importante que se conoce como Arioamérica, pero también tuvo su contribución por los indios que tenemos, los chichimecas, conocidos como chichimecas del norte, los irritilas, los kikapús, bueno, hay más al norte en Sonora, los eris, eh, y los indios a los que se debe el nombre de Coahuila, que eran coahuiltecos. Y si metemos el nombre de Coahuila, de hecho, Coahuila significa, no es como lo españolizaron los conquistadores de Coahuila y Texas o Coahuiltejas, no éramos coahuiltecas. Ya después les desvelaron a coahuiltejanos, pero Coahuilteca venía de Coatl, que significa aquel que proviene de la serpiente que vuela. Entonces, como que ya se aventuraron un poco a hablar, como trataré en la parte final de mi intervención, de lo que es el gran dios Quetzalcóatl. Pero tenemos que irnos a los antecedentes. Entonces, los antecedentes, estamos hablando de pueblos nómadas, estamos hablando de pueblos con politeístas. Estaba Quetzalcóatl, que lo tengo acá en la versión de YouTube a mi mano izquierda, y a mano derecha una versión de lo que es Tezcatlipoca, el dios de la magia, de los hechiceros, de los ladrones, de los tranceros, vamos a llamarle así. Entonces, y hablamos de Huitzilopochtli, podemos hablar de Tlaloc, dios de la lluvia, y podemos hablar de Mayahuel, dios del maíz, y Mictlantecutli, el señor del inframundo, y su esposa Mictlantecíhuatl, etcétera. Entonces, hablar de esos chamanes, de esos primeros sacerdotes, de esos creyentes en artes que tenían el dominio sobre la naturaleza, sobre esas que se invocaban al rayo, era porque tenían ese poder divino. Y de ahí la creación, y esto proliferó mucho aquí en el norte, de los famosos tótem, que no son más que monumentos que representan esa deidad, parte humano, parte animal o parte algún elemento de naturaleza, y el brujo o sacerdote que hacía todos esos rituales que precisamente alrededor de ese tótem, esas danzas, esas fiestas que duraban días, y que eran pues las primeras tradiciones entre las familias, entre los clanes,
en torno a esa palabra que dijimos hace rato, el mito, un acontecimiento religioso, fantasioso, en una etapa de la historia de la humanidad. Entonces de ahí viene la palabra mitote, de andar haciendo una fiesta escandalosa, ruidosa, permanente, alrededor precisamente de esa imagen. Entonces de que nos digan que los mexicanos somos muy mitoteros, aprovecho para saludar a mis amigos mitoteros y familiares bastante mitoteros. Bueno, entonces así viene, es una primera explicación de cómo es una cosmovisión del hombre del antiguo mexicano, de las distintas tribus que proliferaron en toda la región de nuestra hermosa República Mexicana. Y quiero hacer una aclaración, no sé, Luis Alberto, qué tanto has escuchado tú de que muchos años se manejaba que el náhuatl, que el otomí, que el purépecha, pues que más que el náhuatl no solo era hablado por los aztecas, creo que los chichimecas también lo hablaban. No eran dialectos, que tenía una estructura lingüística, lógica, gramatical, tan perfecta como los idiomas. Así como podemos hablar del galés, del irlandés o del escocés, y que tienen su propia estructura. Entonces, era nuestra cultura tan vasta y tan completa. Pero bueno, estamos hablando de los soles, estamos hablando de la leyenda del quinto sol. ¿Cómo fue que se crea el hombre? ¿Cómo que es que los dioses deciden forjar la tierra? Entonces, un libro que es básico, que se lo recomiendo a todos para que los vayamos siguiendo, es el libro precisamente del Pueblo del Sol de Alfonso Caso, uno de los grandes pensadores mexicanos que ha dado esta nación, esta hermosa nación. Habla de que precisamente deciden hacer una serie de experimentos o fases en la creación de la, de la historia de la humanidad. Entonces se habla que el primer dios, precisamente Tezcatlipoca, hermano de Quetzalcóatl, que lo podemos encontrar en la constelación equivalente a la Osa Mayor griega, tenía la figura o disfraz de un tigre. Pero hay que hacer una aclaración, porque hasta eso, hasta salgo regañada de una personita que también le gusta mucho la antropología y la historia, que es mi hija Mariana. De hecho, no es un tigre, no llamarse tigre, llamarse jaguar, porque hablar de un tigre será asociarlo un poquito con el tigre oriental, el tigre de Bengala, el tigre de la India, el tigre africano, no. Estamos hablando de un jaguar o una variante de las que, por cierto, todavía quedan especies en peligro de extinción, como es el ocelote, que es como un pequeño gatillo así mediano, manchado de ciertas, pues íbamos a decir lunares, ciertas manchas, no tan rayado tan elegantemente como es un tigre tradicional, bajo ese modelo. Entonces, al hablar del año tigre, estamos hablando más bien del año jaguar. Entonces, Tezcatlipoca, el dios de las hechicerías, de los comerciantes, surge como un sol para crear la era del hombre, la primera etapa. El problema es que, y aquí es donde pues, decimos que los dioses están en función de los hombres, equiparándonos un poco con los griegos, tenían también las mismas virtudes y también los defectos y las bajas pasiones que tenemos los seres humanos. Entonces, Quetzalcóatl tenía una rivalidad entre ellos. Y entonces Quetzalcóatl le da un golpe con su bastón, como está representado en varios códices, un bastón a veces en forma de caracol, a veces en forma de serpiente, hace que caiga Tezcatlipoca, se derrumba como sol, cae en nuestro mundo, en el planeta, y al caerse en el agua se transforma en tigre, y ya como tigre devora a los gigantes y deja despoblar la tierra. Los gigantes, estamos teniendo todos estos datos, fueron los primeros hombres, entre comillas, que habitaban la tierra. Pero también ahí entra un poquito el juego de la, ¿cómo se llama? De la especulación. Se hablaba mucho que los gigantes eran un poco ingratos porque ni sembraban la tierra, ni cultivaban semillas, ni frutos, comían bellotas, entonces no había esa trascendencia así entre de gratitud entre los sujetos creados con los dioses creadores.
Y de ahí, pues que de alguna manera traten de justificar ese tipo de extinción. Bueno, luego viene, entonces se queda marcado en el calendario azteca como el año 4. ¿Sí? ¿Vamos bien? Correcto, 4 tigre. Entonces, ahora después surge el segundo sol, en este caso ahora en la persona de Quetzalcóatl, y se eleva por los ¿Sabes cielos. qué, Carlos? ¿Qué Me pasó? gustaría hacer una pausa ahorita antes de pasar al segundo sol, ya que mencionaste el primero como los gigantes. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el segundo sol, ¿te parece? Gracias, gracias. Gracias. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Carlos H. Huerta. Él es licenciado y maestro en Derecho, es catedrático universitario, pero en particular es un auténtico amante de lo que es la historia y en particular le gusta mucho lo que es las culturas mesoamericanas. Y bueno, nos estabas platicando acerca del primer sol, donde estuvieron los gigantes. Pero adelante, Carlos, yo no quiero meterme ahí. Adelante. Ajá, gracias, doctor Luis Alberto. Pues nada más hacer un punto aclaratorio. Estamos hablando, me faltó decir que los gigantes, vamos a decir entre comillas, fue la primera especie humana creada. Entonces, y hablar de una rivalidad entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, eh, milenaria, no obstante ser hermanos, eh, en un reto que tenían de acabar con cierta bestia por orden de sus padres, los, vamos a decir, los padres del Olimpo azteca o mexica, como le queramos llamar. Y ahí el detalle es que se confrontan, entonces Quetzalcóatl le da un golpe con el bastón, hace que Tezcatlipoca como sol se derrumbe, caiga en las aguas surten un efecto de metamorfosis que lo convierte en ocelote o jaguar y que devore a esa primera raza humana. Entonces, ahí queda la primera era y de hecho está grabada en el calendario azteca así como año 4. Tigre, con la aclaración que más que tigre pues es un jaguar. Después vendría el segundo sol y es los dioses le encomiendan la tarea a Quetzalcóatl y surge como sol hasta que la envidia de Tezcatlipoca, como tigre, lo derriba de un zarpazo. Y a diferencia de que Quetzalcóatl se cae al agua y se transforma, pues no se transforma, más bien vuelve a, un, a una mutación de él, por así decirlo, el viento. De ahí que también se le conozca como Ecatl, que es el dios del viento, Ecatl Quetzalcóatl. Bueno, tiene muchos nombres, pero en esa variante precisamente desata un gran viento que arrasa precisamente con, con toda con la humanidad. Perecen muchos de los animales y muchos de los hombres también por ese vendaval. Se derribaron muchos árboles que acabaron con esa humanidad. Y los que no fueron derribados, los árboles, más bien los hombres que no fueron abatidos por el derribamiento de árboles, terminaron convertidos en monos. Entonces, con esto se cierra el segundo sol y se inscribe en la historia de esta teocracia, de esta cultura, como el año 4, viento. Entonces tenemos tigre, viento. Entonces aquí ya no ni se erigen como Dios, ni Tezcatlipoca, ni Quetzalcóatl así para el tercer sol, sino se eligen a una mujer, a una diosa, Chalchitlicue, que significa aquella que usa faldas de color jade o de piedras preciosas verdes jade, y surge como sol, pero surge una, otra vez la envidia de Tezcatlipoca y invocan a que llueva con tan fuerza que se viene un diluvio mexica, un poco parecido al judaico, y hace que perezca pues todo lo que estuviera en la tierra, plantas, animales, y los hombres que no fallecieron son transformados en peces. Entonces cerramos aquí ya este tercer sol bajo el signo de 4 agua. Y bueno,
Entonces surge otra vez un nuevo sol, levantado inicialmente por Tezcatlipoca, por Quetzalcóatl, eh, pero llega un momento en que a ver, déjenme checo esta nota. Ah, sí, en que cae precisamente este, este, este cuarto sol y, no, y nos topamos con la circunstancia que vuelve a extinguirse la humanidad. Entonces, en este caso, fue por el efecto del... Empieza a llover fuego, ya me acordé, empieza a llover fuego y se extingue toda la humanidad. Entonces se crea, empiezan a surgir llamas por todos lados, se extingue la humanidad, se extinguen los animales y aquellos hombres que no alcanzan a salvarse se transforman en pájaros. Entonces tenemos el cuarto sol que es fuego. Una disculpa si de repente eh, me trabé aquí con los apuntes, es que esto, como les digo, es muy apasionante. No terminaremos con un solo programa hablando de estos temas tan hermosos. Bueno, entonces llega un momento, antes de continuar con lo que es el punto que nos interesa, que es el quinto sol, es importante hablar, así como los abogados hablamos de derecho comparado, podemos decir que nuestra mitología también habla de estos ensayos de la creación en el mito quiché, allá de Centroamérica y Sudamérica, inclusive a Quetzalcóatl ya se le conoce como Viracocha, allá por Perú, por los Andes, Cuculcán en Yucatán, y, e inclusive hablan también de ensayos de la propia creación, e inclusive cuando hablan cuando todos hablan de que va a llegar un quinto sol, y que ese quinto sol, supuestamente de la época que estamos viendo actualmente, va a terminar hundiéndose en un gran temor y será el año 4 temblor. Pero en ese inter se surge otra leyenda, que es la leyenda de un dios pobre y un dios rico. No recuerdo los nombres porque varían según los textos, pero la esencia de los hechos es la siguiente. Allí en el equivalente al Olimpo mexica, se juntan otra vez todos los dioses tratando de limar esas diferencias, buscando encontrar esa perfección de la naturaleza humana, porque fueran gigantes, fueran monos, eran habitantes que no tenían gratitud hacia los los dioses creadores. Entonces, se proponen que hierva un gran caldero, una gran hoguera, perdón, y arrojarse ahí al fuego. Entonces, el dios rico pretende inmolarse con su ropa preciosa, elegante, y llevando consigo algunas, pues sí, ofrendas ricas, propiamente dicho. Y el pobre, pues, Dios pobre que era pobre, encorvado y enfermo, pues con pocos, ofrendas, vamos a decir, de ínfima calidad. Entonces el Dios rico es su turno de lanzarse a la hoguera, se lanza a la hoguera y cuando está en el borde, se echa para atrás, no le entra. Entonces el Dios pobre, como quien dicen así, ciegamente se lanza, cae a la hoguera, se viene una luz fulgurante, hermosísima, destallando en colores, hasta se ven plumas de águila, quetzales, toda una parafernalia así. Y el Dios rico, sintiéndose celoso, humillado, dice, no, pues yo también le entro. Pero le entra y termina consumiéndose. Y ahí, pues quedó el proyecto del quinto sol. Pero es una etapa intermedia entre el cuarto y el quinto sol. Es importante hacer la aclaración. Sí, qué bueno que lo comentas. Fíjate que lo que decías tú que era el Olimpo, en realidad, de acuerdo con la tradición, sería Teotihuacán, el lugar donde se reunieron todos los dioses, ¿sí? Para decidir crear el quinto sol, porque no había en ese momento sol, no lo había.
Ahora, esta creación del quinto sol va a ser fundamental por la parte que sigue posteriormente a lo que nos estás narrando, que va a ser la forma como el sol se va a mover. Este Dios que tú mencionas, pobre, feo, ahora sí que muy el estilo, porque decían que era pequeño, era, por llamarlo de alguna manera, era un sol, era un Dios chaparro, era Nanatzin. Y este Dios se va a transformar en un sol brillante. Pero como recordarás, en un principio aparece primero él, después aparece el segundo sol, pero ambos tienen un problema. Si recuerdas la parte de la leyenda, dice que de pronto hay un fulgor en el cielo, el cielo se viste de rojo, pero no se sabe hacia dónde o en qué momento va a salir el sol, el que sería el quinto sol. Y los dioses empiezan a voltear para todos lados, y el que voltea para el oriente es precisamente Quetzalcóatl. Y es por ahí por donde sale el sol. Así es. En eso voy a hablar después de la pausa, porque tengo que conectar con una serie también de hechos, precisamente que también son importantes para poder comprender el quinto sol, para comprender cómo inclusive el nombre de Quetzalcóatl y su interpretación, su mala interpretación de confundirlo con el conquistador, porque eso fue lo que hizo perder a Moctezuma II, un dios blanco y barbado, por eso hablaremos ya en el último segmento. Ok. Sí, sin embargo, ahorita en el tiempo que nos queda de este segmento, pues sí creo que valdría la pena destacar algunos aspectos trascendentes. Por ejemplo, el hecho de que para construir o para crear a los seres humanos actuales, Quetzalcóatl, que va a ser el dios fundamental, va a tener que hacer un viaje especial. Y así como hace rato mencionabas tú la idea de que había una relación de las mitologías griegas y las mitologías del mundo entero, también en la mitología náhuatl y en este caso en la mexica existía un lugar que era un tipo de inframundo, que era precisamente el Mictlán. No sé si quieres comentar sobre esto, a donde Quetzalcóatl va a tener que bajar. Sí, el Mictlán, que más que llamarle infierno, porque ahí no tiene cabida compararlo con el Hades griego o el Gehenna judío, ¿verdad? Es hablar un poco del mundo de los muertos, Mictlantecutli, cuyo códice, pues lo podemos ver así, es una calavera, tal cual. Este es el guardián y custodio de, de precisamente los restos de la humanidad. Pero a través de estos ensayos, precisamente, yo que amable radio escucha, como dije hace rato, encontramos muchas similitudes con lo que dice un libro también hermosísimo centro sudamericano que es el Popol Vuh, y hablan también un poquito así de esas leyendas. Todos hablan también de un inframundo, todos hablan de ensayos precisamente para lograr esa perfección en la humanidad en la que quieren verse reflejados los dioses así mesoamericanos. También es importante destacar, Luis Alberto, lo que platicamos fuera de aire, es que los aztecas o aztlantecas venían de un sitio llamado Aztlán, que durante muchos años se creía que venían del norte, de acá de por Nayarit, de una isla, pero no hay ciencia exacta. Inclusive se habla, como te comentaba hace rato, en Paquimé, Chihuahua, que hay restos precisamente, y ahí de civilización parecida a los aztecas, y ya se habla de un Quetzalcóatl por ahí. Siempre el común denominador se ve una serpiente volando precisamente en una dirección. Y no sé si tenemos tiempo o nos pasamos después al, bueno, Y no, 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 hablar de nos queda un poquito de tiempo. Es decir, es interesante lo que mencionas acerca de Aztlán. Realmente Aztlán ha sido buscado. El propio Moctezuma nombró un grupo de sabios, de sacerdotes mexicas, allá por el año de 1510, 1508, o sea, algo así como unos 10 años antes de que llegara Hernán Cortés, para que fueran a buscar Aztlán. Aztlán pues tiene muchas maneras de considerarse, por ejemplo, para algunos es el lugar de las 7 cavernas,
que algunos lo han localizado por Zacatecas, ahí por donde está Chicomostoc, que también le llama Ujú. la de las siete cavernas. Otros, como decías hace un momento, lo localizan en una isla que se encuentra cerca de Nayarit, en el Pacífico. Otros le llamaban el mar de los sargazos o también de las garzas y lo ubicaban en el Golfo de México. Y como dices, en Chihuahua ya ha habido hasta quienes lo localizan en la tierra de los Hopi en Nuevo México, ¿sí? Entonces, Aztlán es un lugar mítico que no se ha demostrado su existencia en el Códice Buturini, que o también llamada como la estela de la peregrinación, aparece allí con todas esas características y en otros códices se presenta Aztlán como algo que está. Y es en ese lugar donde su dios Huitzilopochtli les indica que deben emigrar para buscar ese lugar especial, esa tierra prometida, por llamarle de alguna manera, que vendría a ser justo donde estaría el águila devorando una serpiente parada sobre un nopal en una isla, en un lago. Y bueno, pues eso vamos a seguir platicando. Carlos, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa y continuamos para que nos platiques más acerca de este quinto sol? Claro que sí, doctor, gracias. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el licenciado Carlos H. Huerta. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario. Y bueno, pues es ante todo un historiador, un amante de la historia de las culturas mesoamericanas. Carlos, nos estabas platicando acerca de lo que viene a ser justo el quinto sol. En la creación del quinto sol ya nos dijiste cómo se creó el quinto sol, pero detrás de él querías platicarnos algunos aspectos trascendentes, en particular del personaje más conocido de las culturas mesoamericanas, que es este Quetzalcóatl, a quien tú decías que tuvo diferentes nombres en diferentes lugares. Adelante, por favor, Carlos. Gracias, doctor Luis Alberto. Pues bueno, en primer lugar, Quetzalcóatl, su significado tradicional, serpiente emplumada, coatl, serpiente, quetzal, el ave de esa ave hermosísima que habita también en Centroamérica, concretamente en Guatemala, y creo que es su moneda de curso vigente. Pero también tiene un significado mítico, porque también este quetzal se asocia con lo bello, con lo hermoso, y coatl también no solo es serpiente, es gemelo. Entonces se habla de Quetzalcóatl y Xolotl como gemelos, como la estrella que sale por la mañana, que es Venus, y que se pone en el occidente. Entonces, ese principio y fin es un Dios creador, no solo es un Dios del viento, tiene muchos significados. Entonces, en Teotihuacán, del que por cierto hay que decir lo mismo que Aztlán, no se sabe el origen, lo único que tenemos de los teotihuacanos, que también hablaban náhuatl, posiblemente, era de que no sabemos de dónde venían. Así como, por ejemplo, al hablar de Tula, como voy a hablar un poquito más adelante, bueno, Tolán más bien, muchos piensan que es Tula Hidalgo, que Aztlán estaba por Nayarit, pero no, vamos a decir, es como nuestra Atlántida mexicana, que no sé, ahí es donde entra el mito, que es un vacío histórico de algo que puede haber existido, pero no hay elementos razonables para demostrar dónde tiene una ubicación exacta. Bueno, entonces, asumimos que es en Teotihuacán, que significa lugar donde los dioses, los, los hombres se convierten en dioses, que es un lugar bellísimo. Yo me he subido a las dos pirámides, al del Sol y de la Luna, y hay que tener buena condición, además se los digo, para aguantar ese trote. En fin, entonces se viene esa reunión de los dioses y le encomiendan a Quetzalcóatl que viaje al inframundo, que es el Mictlán o Valle de la Muerte, a cargo de Mictlantecutli. En ese lugar se estaban depositando todos los restos, todos los huesos de las generaciones anteriores, de los soles anteriores de las épocas, de los hombres que fueron quemados, de los que fueron transmutados en peces, los primeros que eran gigantes, los que fueron carcomidos por el fuego, los que se convirtieron en pájaros, los que se convirtieron en monos, por las diversas etapas y creaciones que hemos platicado en este programa. Entonces, así las cosas, eh, le encomiendan a Quetzalcóatl que viaje y vuela hacia el Mictlán. Si retoman ahorita el tema que está de fondo ahorita en este programa, que es Quetzalcóatl,
viaja al Valle de la Muerte, al Mictlán. Imagínense un Quetzalcóatl que va caminando, que va volando, y ahí es donde se encierra esta leyenda. Llega al Mictlán, va con Mictlantecutli, el gran dios Calavera, dios cuidador de los muertos, y le suplica que le entregue en una vasija en los restos de las anteriores generaciones que he platicado hace rato. Mictlantecutli le pone una serie de pruebas, le pone sus primeras trabas, la supera él, y no muy convencido se los entrega, pero lo traiciona. Y cuando en Quetzalcóatl va emprendiendo su forma ya de serpiente emplumada y va volando, es cuando le manda las codornices y en un ataque aéreo, vamos a decir la fuerza aérea del Mictlán, lo derriban de su vuelo y lo mata. Y con la caída muere Quetzalcóatl y queda dispersada su carga preciosa. De ahí viene la leyenda que ahí, al regarse las osamentas, por eso hay hombres y mujeres, masculino y femenino, por eso hay altos, chaparros, medianos, gordos, flacos. Entonces dicen que ahí por se dice, se rompió el molde, es una mexicanada que utilizamos muy seguido, se rompió el molde. Pero Quetzalcóatl no estaba solo. Todos los dioses siempre tenían un auxiliar, un ayudante que es el nahual, que bien puede ser un perro solioxcuincle, bien puede ser un ocelote o cualquier otro animal que hemos representado en el arte de los alebrijes, que están a lo largo de toda nuestra República Mexicana. Bueno, un poquito más en el sureste, pero bueno. Entonces ese alebrije nahual va y pide ayuda a los seres, a los animales más organizados, que hasta la fecha lo siguen siendo, que son las tribus de las abejas y las tribus de las hormigas. Lo invitan a que se vayan al lugar donde está Quetzalcóatl con su caracol, un caracol que viene en su atuendo según el códice borbónico, lo pueden consultar en internet, y hacen que las hormigas hacen que se perfore el caracol, mientras que las abejas se meten adentro y empiezan a hacer como una serie de giros, 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 hasta que suene. Ese sonido del caracol hace que Quetzalcóatl resucite, vuelva otra vez a la vida, recoja la carga preciosa que tenía dispersa en ese jarrón, no sé si trae algún morral, algún equivalente así, y llega nuevamente al Olimpo de los dioses, que es Teotihuacán. Estaba ya listo el caldero, empiezan a moler precisamente esas osamentas de las 4 soles de las generaciones pasadas. Y él da a entender la leyenda que de su propio miembro viril, con un cuchillo de pedernal, se lo zanja y empieza a derramar sangre. Puede ser sangre, sangre y semen, no lo sé. Y ahí se crea el quinto sol y ahí viene Quetzalcóatl como el dios creador precisamente. Un dios creador que siglos después, ahí es donde empieza ya el mito de Quetzalcóatl, que desciende como hombre, ya no como dios, sino como hombre. Y de ahí también serpiente emplumada, asociando a 2 figuras teológicas. El Quetzal, el ave que vuela, que implica la divinidad, y la serpiente que se arrastra, el hombre mundano en el mundo. Pero llega Quetzalcóatl, al parecer, a Tolán, ¿no? Les digo, no se sabe exactamente si es Tula, lo que sí sabe es que también llegó ya como Cuculcán allá a Mérida, pero es en la etapa final de su vida. Era un dios blanco, barbado, no un vikingo, hay que aclararlo. Recordemos que los aztecas y los toltecas promedio eran de estatura mediana, moreno oscuro, y era un poquito blanco, apiñonado. Y los aztecas o mexicas eran lampiños, entonces él trae un poquitito de barba, cualquier cosita, entonces pues lo ve a su óptica, lo ve como un dios barbado, entonces empieza a tomarla contra el clan de su acérrimo hermano y rival, Tezcatlipoca. Decía no a los sacrificios humanos, no a las guerras floridas, que como platicó la doctora en programas pasados, eran competencias entre pueblos, a ver quién cazaba más esclavos, más prisioneros, y los ofrecían en sacrificio al altar, y todos iban gozosos porque iban para la gloria de sus dioses. Entonces Quetzalcóatl dice, no, voy a enseñarles cultura, voy a enseñarles agricultura, voy a enseñarles arte. De hecho, así como ahí tenemos santos patronos en la religión católica, él era el santo patrono de la escuela del Calmecac, que era la escuela de los nobles, de los guerreros. Entonces, Quetzalcóatl, en su forma humana, empieza a enseñarle esas cosas y a reinar. Entonces, Tezcatlipoca, que ya quedamos que era el maestro del disfraz y de las tranzas, se asume como un disfraz de viejo y va y le ofrece pulque. Y le pone una borrachera de 3 días
comete una serie de actos inmorales y cuando se siente exhibido Quetzalcóatl, que ve que fue una trampa y que el pueblo lo quiere linchar, dice, está bien, yo ya me voy, pero he de regresar por oriente y restableceré mi reino y haré justicia para aquellos que me traicionaron. Y de ahí que se le confundiera con Cortés, inclusive decían, es que vienen de casas, hombres blancos y barbados, y decía Moctezuma, es que es Quetzalcóatl, y le decían sus propios astrónomos, no señor, la alineación no dice que es para que llegue nuestro señor, y de ahí la gran confusión. Eh, como les digo, pues realmente es un ser bastante mítico, unos lo apodan el Prometeo mexicano, pero la verdad, nos dejó aquí este legado, este gran misterio, este misticismo para la formación de esta gran tribu. Yo quiero terminar en el disco que estamos escuchando de fondo musical con un pequeño poema que dice que lo cantó Águila Señorial, mejor conocido como Cuaulaquetzin, a la hora de la fundación de México, que la letra dice, Teotlacami, Axca ticate en Tlacatica, Yaxca xictli mecli, Nican, Tlatin inimi ame, inin yowal, Nostin pitzintin kichihuascan seyolo, Nostin timexica, Juan Niken tinemisque Icanuchipa, Iki titlacuilosque, Huehuentlatol to altepetl. Que la versión castellana quiere decir, venerables señores, estamos naciendo del ombligo de la luna aquí dentro de estas aguas. Esta noche todos los niños harán un corazón. Todos somos mexicanos y aquí viviremos para siempre. Así escribiremos la historia de nuestro pueblo. ¿Cómo ven? Hermoso, ¿no? Realmente sí, fíjate que hay algunos aspectos interesantes de lo que nos acabas de plantear. Hay algo que es trascendente. El hecho ¿Se cortó Luis Alberto? No, estaba en pausa. Digo, bueno, aquí el aspecto más interesante que está precioso realmente tu mensaje, tu poema que acabas de mencionar. Yo quería destacar algunos aspectos trascendentes de lo que mencionaste. Por ejemplo, muchas de las explicaciones de por qué los mexicas realizaban estos sacrificios humanos, sacaban el corazón era precisamente una relación directa con el quinto sol. No se nos olvide que tú acabas de mencionar hace un momento que fue creado el hombre con la sangre de Quetzalcóatl, pero también es importante destacar que cuando el quinto sol nace allá en Teotihuacán y están todos los dioses, estos dos soles, que eran Anahuatzin y el otro dios, están inmóviles, no se mueven, no giran. Entonces, los dioses no les queda más remedio que tratar de encontrar una solución para ese problema. Y la solución es derramar su sangre y arrojársela al sol para que se mueva. Y es hasta que ellos realmente abren sus venas, sale su sangre, que empieza a moverse el sol y la luna, que eran los dos astros que habían nacido en Teotihuacán. Y eso de alguna manera va a ser precisamente lo que va a justificar que para que el sol siempre se esté moviendo, para que el sol no se detenga, no se pare, pueda realmente, se necesita la sangre. Sí, aquí Carlos nos está mostrando, yo les digo porque nos lo está mostrando en la pantalla, pero estamos en radio, nos está mostrando precisamente dentro de uno de los códices esto que estamos platicando. Sí, es el sol muerto. Lo pueden consultar en el libro de El pueblo del sol de Alfonso Caso o en internet, o sea, busquen el sol muerto, todos los códices, el borbónico, el Borgia, bueno, perdón, sí, el borbónico, muchísimos. Ahorita mencionaste uno, muy interesante. Entonces, sí, es que era necesario para que tuviera rotación, esa es la palabra, que tuviera rotación el sol, girara el mundo y se infundiera la vida. Quetzalcóatl sí es venerado en muchas religiones, definitivamente. Eh, y enmarca un gran misterio. Y ahí es donde nace el mito se vuelve leyenda, y aquí pues queda testimonio para diálogos con la historia, entre Sí. muchas cosas, ¿verdad? Bueno, y es tan importante que, por ejemplo, en el Templo Mayor, que hoy se ha estado rescatando desde hace tiempo,
el templo mayor era una pirámide que tenía dos altares en la parte superior. Un altar era precisamente el de Quetzalcóatl, el de Tlaloc, y que es parte de lo que se considera de Quetzalcóatl como el padre de la vida. Tlaloc es el dios de la lluvia, el que genera la vida. El otro templo era para Huitzilopochtli, al cual se le hacían precisamente los sacrificios humanos. Y aquí en este aspecto vale la pena mencionar que, como decías, Quetzalcóatl aparece en todas las civilizaciones. Quetzalcóatl es la serpiente que vemos que la pirámide de Chichén Itzá, que le llaman el castillo, que es una de las 7 maravillas del mundo actual, es el que desciende tanto en el equinoccio de primavera como en el de otoño, que es la pirámide, es la sombra que va descendiendo como una serpiente. Y como decías, en otras civilizaciones también se le conoce. En propio Teotihuacán, 3 son las pirámides. Generalmente se habla de 2, que son la luna y el sol. Pero hay una primera pirámide sobre la calzada de los muertos, que es la pirámide de Quetzalcóatl, que es la más pequeña de todas. No es tan grande como la de la luna o la del sol. Pero en otras muchas civilizaciones también aparece Quetzalcóatl. No sé si quieres comentar algo más, Carlos, en el minuto que nos queda, por decirlo así, de este programa. Pues es un ser así muy legendario definitivamente. Se han escrito muchos libros, novelas al respecto por mexicanos y por extranjeros, es lo más tremendo. Qué lástima que ya se nos murió. Yo lo conocí en persona en la Casa de la Cultura en Celaya, Guanajuato. Lo entrevistó la gran culpable que me infundiera esa historia, la periodista Bertalice Ochoa. Jefa, muchas gracias por infundirme esto. Una persona, un italiano, imagínense un italiano investigando, haciendo un diccionario de aztequismos. Y también nos encontramos a Jan Meyer, de origen alemán, que también ha investigado mucho la cultura mexicana. O sea, mucha de la literatura que podemos encontrar, la vamos a encontrar en idioma extranjero, en inglés, en francés, en alemán. No me consta si en italiano, pero ha habido también casos muy interesantes. Yo nada más cerraría con una frase de José Facio Maldonado, que es una invitación que les hago a todos los escuchas. Nada crece sin raíces. Reencontremos las nuestras. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias a Carlos H. Huerta por este programa. Muy amable, Carlos. Has estado en muchos programas. No sabía que te gustaba tanto esta parte pues de la mitología mexica. Gracias, Carlos. Gracias Gracias, doctor. a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general. Gracias a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación y a ustedes, amigas, amigos. Los esperamos el próximo sábado 30 de enero con el tema Códices mesoamericanos y virreinales. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.